Como hemos trabajado nosotros dentro de la administración pública, muchos de ustedes conocerán que tenemos dos esferas para poder desarrollar el trabajo. Una esfera es la esfera política, que tiene que ver con el proceso orientado a la toma de decisiones de un grupo para el logro de los objetivos. En el caso de los gobiernos locales, tenemos al alcalde con sus regidores, que conforman el consejo municipal. En el caso de los gobiernos regionales, bueno, tenemos al gobernador con sus consejeros, ¿no? Entonces, es tan importante conocer la parte política, porque si bien es cierto, aquí está el ámbito donde las políticas públicas van a ser el quehacer y orientación para tomar un horizonte en estos 4 años que toca gobernar a los futuros alcaldes. También tenemos un rol administrativo. En la parte administrativa es el tema de la operatividad ya de lo que tienen que desarrollar en el aparato gubernamental. Es decir, aquí orientamos la administración de los recursos, bienes y servicios de una comunidad. Entonces, para poder desarrollar el trabajo que se tiene en sí, de acuerdo a las brechas sociales que tenemos que ir reduciendo, es importante conocer el territorio y saber el poder que se ejerce dentro de este. Asimismo, se somete a habitantes a su autoridad. Quiere decir que a través de la parte electoral, nosotros elegimos a nuestros representantes para que estos puedan tomar estos dos roles, ¿no? El rol político y el rol administrativo. Ok, bien, pasamos a la siguiente, por favor, Isabela. Creo que no se me estaba escuchando. Muy bien. Entonces, el Estado peruano es uno indivisible, pero nosotros a través, por ejemplo, hoy en día estamos viendo todo lo que es la ley de en base a la descentralización. Entonces, somos un gobierno unitario, pero somos representativos porque tenemos más de 1.874 gobiernos locales. Estamos llegando a través de los diferentes enfoques que trabaja la gestión pública para desarrollar un trabajo hacia lo más recóndito del Perú. Y obviamente este esfuerzo que se realiza, se trabaja en base al valor público. Pero es importante mencionar que nosotros aquí tenemos la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el caso de la estructura del Estado peruano, comprende estos 3 poderes, tenemos organismos constitucionalmente autónomos, los 3 niveles de gobierno en base a nacional en el ministerios, los organismos públicos a nivel, tenemos regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, llámense municipalidades distritales y municipalidades provinciales. Siguiente, por favor. Bien, esos son los niveles de gobierno que nosotros tenemos en el marco de este trabajo descentralizado que se viene realizando. Justamente apostamos pues por desarrollar un trabajo en base a la división de funciones que se tienen que cumplir en cada uno de estos ámbitos, pero nos regimos bajo un marco normativo. En el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pues cada uno de estos tienen sus leyes, su ley orgánica, y que es indispensable para el cumplimiento de las competencias compartidas, exclusivas y las competencias delegadas. Siguiente, por favor. Bueno, para poder desarrollar el trabajo dentro de la administración pública, hay que diferenciar cuál es el concepto que se tiene acerca de las políticas públicas y qué es gestión pública en sí. Las políticas públicas están más asociado a lo que se debe hacer. Es decir, para nosotros poder desarrollar todo un trabajo en base a los problemas públicos que se tienen, es indispensable poder planificar.
Por eso es que las políticas públicas determinan un horizonte de trabajo tan necesario para poder priorizar las necesidades que tenemos. En base a esto, por ejemplo, hoy en el Perú estamos trabajando en base al cierre de brechas, pero para ello es indispensable que este tipo de brechas que tenemos estén puestas dentro de las políticas públicas y sus lineamientos. Por ejemplo, lo que podemos decir aquí, tenemos un ejemplo que es mejorar la calidad de la educación a fin de que los niños tengan un nivel de comprensión matemática y lectora acorde con estándares internacionales. Si bien es cierto, la importancia de la educación no solamente se mide en cuanto a infraestructura, es decir, a la capacidad instalada o a la deficiente capacidad instalada que te falta cubrir en mobiliario, en cuanto a la infraestructura misma de las instituciones de la EBR, de la educación básica regular, sino también es indispensable poder tener logros académicos, y estos logros académicos van acompañados de la satisfacción de la comunidad educativa, es decir, de que los niños puedan aprender a satisfacción el tema de lógico-matemática y educación básica regular. Este tipo de indicador nos lleva a nosotros a poder realizar acciones puntuales que se van enfocando dentro de las políticas públicas. Claro está que cada uno de los entes rectores que trabajan en estas políticas públicas son guiados en el Perú y orientados en base a la normativa y metodología que nos brinda el ente rector, que es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Otro punto importante, pero que no pierde de vista, es si las políticas te priorizan cuáles son las necesidades, cuál es el problema público que existe y que tiene que estar en agenda para que nuestras autoridades vean cuál es lo que se debe hacer. Esto se tiene que operativizar. ¿Y cómo es que se llega a desarrollar? A través de la gestión pública. La gestión pública está referida a cómo se va a lograr cumplir con este mandato. Es por ello importante contar con buenos operadores. En este punto de la parte política y la parte gerencial, bueno, la parte gerencial es quien te va a operativizar las acciones y deben ser capaces de combinar con distintos elementos que son necesarios, como los recursos financieros, el capital, el recurso humano que nosotros tenemos, el trabajo y factores adicionales, de tal forma de poder brindar a la población lo ofrecido. En base a esto, nos quedamos con este concepto. La política pública es lo que se debe hacer y la gestión pública es cómo se hace lo que se debe hacer, cómo vas a operativizar el trabajo dentro de tu gestión. En los gobiernos locales es importante mencionar que, si bien es cierto, estamos en una etapa de un proceso coyuntural, de un proceso político coyuntural, nosotros aquí hemos visto que los candidatos han presentado sus planes de gobierno. Pues estos planes de gobierno no solamente van enfocados y direccionados a la priorización de brechas en cuanto a las necesidades que tiene cada territorio, sino que estas deben estar acompañadas de las políticas que hoy nos rigen. Disculpa, ¿sí me llegan a escuchar todos? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, porque hay un comentario de que no se escucha bien. Sí se escucha. Ah, ya, ok, muchas gracias. Bien, en base a eso, los candidatos tienen un plan de gobierno, pero que este plan de gobierno no solamente va acompañado del ideario político, ¿no?, del partido, sino que va acompañado de las políticas públicas. Por ejemplo, a nivel internacional debemos estar articulados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030. Nos debemos guiar a través de la política de gobierno que actualmente tenemos, en este caso el gobierno de Pedro Castillo. Esta política de gobierno, pues, que ha sido elaborada con la presidencia del Consejo de Ministros, y se priorizan los puntos que están en agenda y deben ser puestos en articulación con las políticas nacionales. Entonces, en las políticas nacionales que tenemos son abordadas por los diferentes ministerios, en los cuales dentro de sus lineamientos está la operatividad a través de diferentes programas que se vienen desarrollando. Sin dejar de lado también
tenemos las políticas de Estado. A través del Acuerdo Nacional tenemos 35 políticas. Y en los gobiernos regionales y locales, muchos de estos también tienen políticas regionales y políticas locales. Todas estas políticas que nosotros tenemos, cuando hemos elaborado un plan de gobierno, ha sido necesario tener claridad del marco que nos va a guiar un horizonte para poder desarrollar un plan de trabajo tan necesario para que en el momento que se llega ya en octubre son las elecciones y en enero comienzan las gestiones, es indispensable saber que el plan de gobierno no solamente quedó para la campaña política, sino que va a empezar el plan estratégico. Y el plan de gobierno pues se llega a convertir en el plan estratégico, indispensable para poder empezar a ver cuáles son los logros esperados en un tiempo determinado frente a las diferentes propuestas políticas que se han desarrollado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Isabela, por favor, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, las políticas públicas constituyen un proceso de toma de decisiones producto de interacciones institucionales y sociales. ¿Qué se quiere decir aquí? Toda política pública no puede ser elaborada en gabinete. Las políticas públicas son elaboradas de forma concertada, es decir, buscan evidencias no solamente a través de las diferentes entidades que nos brindan base de datos oficiales, sino que también se buscan espacios de concertación para poder orientar el problema a la realidad que nosotros estamos viviendo. En el Perú, muchas políticas que hemos tenido a nivel nacional han sido copiadas de otros países, lo cual tomar un modelo de otro país no es malo, al contrario, es bueno, pero es importante mencionar que una política se debe adaptar a la realidad que nosotros tenemos. La idiosincrasia, el contexto territorial, demográfico es muy diferente. Entonces, las políticas públicas se deben a la realidad que cada territorio merece tomarse en cuenta las diferencias que tiene. Es por eso que las políticas públicas tienen que tener el involucramiento de diferentes actores para poder desarrollarse. Asimismo, buscamos que dentro de las políticas públicas se involucre un conjunto de decisiones y cómo se llevan a la práctica. A través de diferentes movilizaciones, a través de la incidencia que los diferentes actores, organizaciones dentro de un territorio hacen para poder desarrollar este trabajo, pues es que se toma en cuenta un problema público para convertirlo en la agenda pública y poder realizar una política pública. Las políticas públicas son prioritarias porque nos llevan a tomar puntos claros dentro de la agenda pública de lo que debemos realizar en sí, cuáles son los lineamientos que vamos a perseguir, porque luego este tipo de lineamientos con sus diferentes programas van a presupuestarse. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de la decisión de política, es importante definir que las decisiones de política en el proceso de elección hay varias alternativas de solución, ¿no? Dentro de un problema colectivo y tienen que ser transformadas en diferente alternación de formas que implica. Por ejemplo, para realizar una política pública es importante, hoy en día en el Perú, nosotros a través del ente rector, que es el plan, las políticas públicas, así como los planes, están enfocados en base al enfoque de la mejora continua. El enfoque de la mejora continua es un enfoque que se realizó en la parte privada, que muchas entidades privadas lo toman en cuenta para hacer sus planes. En el caso de las entidades públicas, nosotros a través del planeamiento utilizamos el enfoque de la mejora continua. Este enfoque a nosotros nos permite poder desarrollar, en primer lugar, cómo estamos, orientar nuestro territorio de acuerdo a las líneas bases en que nos encontramos y el qué hacer que debemos tener para ponerlo en marcha en la segunda parte, que es el futuro deseado. ¿Qué es lo que deseamos para un territorio?
cómo es que nos vemos en un determinado tiempo. En base a eso, nos relacionamos y coordinamos con los diferentes planes que se tienen para tomar una puesta en acción. Pero no lo realizamos solo. Este conjunto de decisiones que se van a realizar de forma política, pues tienen una multiplicidad de actores que nos acompañan. Los actores no solamente son actores políticos, también son actores locales, como las diferentes organizaciones que tenemos en la sociedad civil. Es importante que estas políticas públicas sean consideradas para poder intervenir de forma inmediata. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para poder tener una política pública en claro, es necesario poner una agenda. Y la agenda pública es un proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. Es decir, no todos los problemas que existen dentro de un territorio pasan a ser parte de la agenda pública. Hay muchos problemas que tenemos que se resuelven con soluciones de interés. Es decir, tenemos la carencia de un servicio de agua potable en un territorio, pues esto se prioriza y se resuelve a través de un proyecto de inversión pública, ¿no? Es un problema de interés que se soluciona con un servicio. Pero sin embargo, cuando tenemos un problema como la anemia, como la desnutrición crónica, que nos acompaña en varios departamentos, en diferentes territorios como los distritos, es necesario tener de este problema una agenda pública. En el marco de los problemas sociales que hoy en día estamos viviendo, tenemos uno de los problemas que mayor hincapié se está haciendo en el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes que se utilizan dentro de la agricultura, pues estos han determinado que los productos en sí lleguen a subir el costo. Es decir, tenemos una canasta básica familiar que en muchos territorios no se llega a cubrir con el salario que tenemos. Entonces esto se pone en agenda porque es necesario la participación de diferentes actores para poder saber cuál es la acción que se va a determinar para evitar costos sociales que puedan repercutir en diferentes zonas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para armar una agenda pública es necesario tomar en cuenta los problemas antiguos que hemos tenido, los problemas que han sido canalizados y las diferentes acciones que tanto los actores sociales como actores políticos vienen haciendo intervención para poder desarrollar una agenda política. La agenda política es tan necesaria porque no solamente se trata de presupuestar, de ver cuál es el problema y dar una solución pequeña e inmediata. Es necesario desarrollar toda una agenda pública para saber qué vamos a hacer. Los problemas nunca se llegan a eliminar, los problemas pues se reemplazan por otros. Entonces, ante esto, las diferentes políticas públicas que se pueden desarrollar tienen el trabajo no solamente de un ente rector, sino de varios entes rectores, por la multiplicidad que se viene a desarrollar en el trabajo disciplinario, en el trabajo sectorial. Entonces, es importante que las políticas públicas sean enfocadas desde diferentes entes rectores. En el caso de la desnutrición crónica, y la anemia no solamente es un problema que le atañe a salud, es un problema que puede estar ligado también al tema del servicio de agua. Si el agua que estás tomando es un agua potable, es un agua entubada. Entonces, también rige en lo que está desarrollando, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. En este caso es importante saber cuál es la calidad del sistema que se le está brindando a la población, porque este también es uno de los indicadores que podemos verlo con el tema de la desnutrición en la primera infancia. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, la formación de la agenda y la gobernanza y ciudadanía.
La gobernanza es muy importante porque tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, en el proceso de incorporación del problema en la agenda de gobierno implica un proceso de gobernanza. Tomar en cuenta los diferentes mecanismos de participación ciudadana para que los actores sean escuchados y que en este trabajo se va ganando legitimidad como parte del proceso mismo. ¿Es importante desarrollar este trabajo? Sí. No se pueden realizar políticas públicas, orientar planes de desarrollo si no hemos tenido en cuenta a la ciudadanía. Es tan importante poder desarrollar este trabajo porque tanto a los políticos les ayuda a afianzar el trabajo que vienen haciendo y sobre todo tener una mirada no solamente hacia la entidad, es decir, hacia sí misma, al trabajo que viene haciendo dentro de la parte interna, sino tener una mirada hacia afuera, hacia el ciudadano. Y ese acompañamiento se le llama gobernanza, es decir, saber escuchar al ciudadano para tomar en cuenta el problema público que se viene desarrollando en un territorio y hacerlo parte de la agenda pública y diseñar una política. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las políticas públicas, las políticas públicas tienen todo un ciclo que se desarrollan. El primer punto es identificar el problema, como lo hemos mencionado. Podemos tomar un modelo internacional de una política pública, pero es indispensable que la política que nosotros vamos a realizar esté enfocada en la problemática de un territorio para saber tomar opciones de diferentes alternativas y estas alternativas adaptarlas a los territorios. En el Perú tenemos gobiernos y obviamente a la multiplicidad de gobiernos que tenemos, 1874 gobiernos locales, cada gobierno es diferente el problema que tiene por su contexto, por su territorialidad. Y en ese caso se deben implantar alternativas de selección para poder tener opciones de mejores resultados esperados. Los resultados que esperamos dentro de una política están determinados en un corto tiempo o mediano tiempo con resultados finales. Pero si nosotros queremos ver dentro de las políticas públicas un cambio, pues tenemos que esperar un tiempo, 8 a 10 años. En el caso de las políticas públicas, las políticas pasan por toda una evaluación y un seguimiento que deben tener para poder ir viendo que no solamente en el tema del diseño, sino también en el resultado, estas van teniendo resultados óptimos y esperados. Y si no, pues volver a hacer un feedback, es decir, una retroalimentación para poder identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son las delimitaciones que hemos tenido y poder mejorar el accionar que se tiene. Todo el trabajo que se realiza dentro de las políticas públicas es indispensable que se pueda desarrollar en el marco del bienestar ciudadano, que esto está dentro de la Constitución política, dentro de nuestras leyes orgánicas. Muchas veces dentro de los gobiernos locales o gobiernos regionales nos olvidamos que el trabajo que realizamos es hacia el ciudadano, no es hacia la entidad. O sea, la entidad va a tener muchos problemas administrativos que resolver, pero el objetivo y la visión de ser de una entidad, es decir, la parte funcional y sustantiva de las entidades es afuera, y es el ciudadano en lo que nos debemos enfocar. Siguiente, por favor. Bien, para poder abordar estas políticas, y hago énfasis en esta temática, es que las políticas públicas se generan diferentes productos y resultados. Por ejemplo, nosotros tenemos una política que es Jaliwarma, ¿no? En Jaliwarma se tiende a brindar desayunos a las diferentes instituciones educativas. ¿Por qué es importante poder desarrollar una política pública? Una política pública no solamente se trata del diseño y poder
aprobar una política. Una política, cuando ya se entrega, pasa a la implementación y es el momento más crucial e importante donde nosotros debemos desarrollar las diferentes metas que tenemos para poder cumplir con los resultados esperados. En este caso, por ejemplo, es prioritario saber que las diferentes entidades nos sumamos hacia un solo objetivo. Por ejemplo, en la compra de alimentos, ¿no? Para el tema de Jaliwarma, no solamente se encarga de ver y pasar por los sistemas administrativos para la compra de estos alimentos, sino también es importante hasta que llega al estudiante o a este niño para que tome su alimento. En este punto hay debilidades, deficiencias en cuanto a la entrega. Hemos visto en muchos reportajes, en noticias que han salido y han llamado mucho la atención, que muchas veces estos alimentos son alimentos que están vencidos, ¿no? Entonces, esas debilidades que nosotros tenemos, la pregunta sería, ¿estamos entregando un producto que satisface a una persona o lo estamos entregando de cualquier forma? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas y trabajamos en base a la gestión pública, trabajamos en base a orientar confianza. La confianza es una parte del valor público que se genera porque determina el componente social y que tiene que ver con el bienestar del ciudadano. Todo trabajo que se realiza dentro de las entidades públicas está ligado a desarrollar acciones pertinentes, pero que tienen mucho que enfocarse en cómo entregamos cada uno de los servicios y de los productos. No lo podemos entregar de cualquier manera. Es importante priorizar la calidad. Siguiente, por favor. Y bueno, les mencionaba, dentro del trabajo que se realiza dentro de las diferentes entidades, por ejemplo, a nivel nacional, cuando se realizan las políticas públicas, es necesario saber qué es un problema público y lo que no es un problema público, ¿no? En el marco de un problema, cuando nosotros conocemos un diferente territorio, hay diferentes necesidades que tiene el ciudadano, pero hay otras que tienen mayor prioridad porque tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía, necesidades básicas, que son prioritarias y puntuales, ponerlas en agenda con los diferentes actores sociales para poder desarrollar. Un problema público tiene que tomarse desde varias aristas y actores para poder desarrollarlo. Por ejemplo, en el caso del Perú, hoy en día estamos viendo el tema de la reducción de brechas en cuanto a los servicios básicos que ya deberíamos ir cerrando. Por ejemplo, temas de agua y saneamiento, pero que en diferentes zonas urbanas y rurales aún existen estos problemas que son y deben ser puestos como principal accionar dentro del Estado peruano para poder presupuestar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un problema público. Este trabajo lo desarrollaba con mis alumnos yo en el tema en gestión pública, donde estábamos viendo políticas públicas y determinábamos un problema público. Por ejemplo, un problema público que hoy en día tenemos en la parte altoandina de Lambayeque, en diferentes distritos de Chiclayo y de la provincia también de Ferreñafe, que es la parte altoandina y Lambayeque en sí, tenemos prevalencia de la anemia en escolares, prevalencia de la anemia en personas de 0 a 36 meses. Entonces, discutíamos mucho esta temática porque nos orientábamos si una política pública va hacia el año 2030, ¿cómo estamos orientando el quehacer y el trabajo dentro de nuestras gestiones? ¿Cómo es que vamos a abordar esta temática que es importante? ¿Cómo lo ponemos en agenda pública para poder priorizarlo? Es importante saber que un niño malnutrido, que no tiene las adecuadas condiciones cognitivas, motrices, es un niño que no va a ser un componente para el desarrollo económico y sostenible de un territorio. Entonces,
todas las políticas públicas que se van a tomar en cuenta de acuerdo a los problemas que hoy tenemos deben tener una mirada prospectiva. De aquí a 8 o a 10 años, si no tomamos en cuenta el accionar prioritario en estas temáticas, ¿cómo es que vamos a enfrentar un futuro? Porque si yo dejo de lado el tema de la anemia, el tema de la desnutrición crónica, el tema de los servicios básicos como el agua, el saneamiento, y sigo realizando otro tipo de proyectos que en sí no son prioritarios ante la necesidad que tiene la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se está orientando para mejorar las condiciones de habitabilidad en un territorio y las condiciones de calidad de vida? Para poder tener en cuenta políticas públicas prioritarias, es importante poder marcarnos un futuro deseado. Y en el futuro deseado tenemos que vernos bien, tenemos que vernos como territorios competitivos, territorios que aumentan su productividad económica, que ponen énfasis en sus actividades, sus principales actividades económicas. Pero para eso, para poder llegar a desarrollar competitividad dentro de un territorio, para poder hablar que tenemos desarrollo, tenemos que ver la base. Y la base es que tengamos niños en la primera infancia, pues que estén bien nutridos, que los hogares puedan tener los servicios de calidad. Un punto importante que se mencionaba, por ejemplo, tanto en las clases en la universidad como también desarrollaba un evento en el distrito de Reque, era el tema de cómo recibimos un servicio público, ¿no? Muchas veces el tema del servicio público en temas de agua y saneamiento, por ejemplo, que la municipalidad realice este tipo de proyectos de inversión, es la operatividad y el mantenimiento de estos servicios. Y es aquí no solamente cuando hablamos de la cobertura de un servicio, sino hablamos de la calidad y cuán satisfecho debe estar un ciudadano para poder decir que tiene una vida digna. Muchos de nosotros, de los que aquí estamos, tenemos agua por horas, ¿no? Y no todos gozamos de un servicio de calidad. Entonces, la prioridad dentro de los diferentes gobiernos locales que tenemos es poder ir reduciendo este tipo de brechas. Pero para esto es necesario poder priorizar, poder en agenda y no perder el rumbo y el horizonte de mirar hacia afuera ante lo que la ciudadanía necesita prioritariamente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, aquí solamente para puntualizar, un problema público debe ser visto en dos puntos. Debe tener en cuenta una delimitación social y debe tener en cuenta la delimitación geográfica. Entonces, si tenemos en cuenta el territorio, vamos a tomar en cuenta que el problema que vamos a desarrollar es específico de una zona. Por eso es que las políticas públicas y los planes que se elaboran no pueden copiar y pegarse. No pueden desarrollarse que si el distrito de Cayaltí, Pátapo, Monsefú, JLO son iguales. Cada uno tiene sus problemas y son diferentes. En base a eso es que debemos delimitar nuestra parte geográfica y debemos saber que el problema que vamos a realizar diferentes alternativas de solución debe estar bien delimitado socialmente y territorialmente para no poder tener que hacer una inversión de 100,000 soles en recursos y cuando vamos a ver un resultado, pues no se llega a lograr nada y es un dinero mal invertido. Entonces, eso es lo que debemos priorizar, ¿no? Que la realidad que tenemos se va a invertir justamente en este tipo de problemas prioritarios dentro de nuestro territorio y no en algo que no existe, que muchas veces lo hacemos simplemente por querer elaborar una política o por querer elaborar un plan y no tiene nada que ver con la realidad de nuestros territorios. Siguiente. Bueno, nosotros, ya para culminar el tema de las políticas públicas,
Dentro de las políticas nacionales, nosotros tenemos el Decreto Supremo, el 029 del año 2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde tenemos las políticas de Estado. Las políticas de Estado fueron dadas con el aforo del Acuerdo Nacional, que pertenecen diferentes organizaciones, entre los que tenemos también a los partidos políticos, para realizar un trabajo a un largo plazo. Este foro del Acuerdo Nacional, bueno, hasta ahora no se han actualizado estas políticas, las 35 políticas que tenemos, pero sí es importante que dentro del lineamiento que se realizan con las políticas nacionales, estas están articuladas. Siguiente, por favor. Las políticas nacionales que tenemos constituyen las diferentes acciones que se vienen realizando hoy en día. Como yo les mencionaba, las políticas son de alcance nacional, sectorial y multisectorial, porque tiene la intervención de varios ministerios, de varios entes rectores para poder desarrollar una solución con diferentes lineamientos de acuerdo a la intervención de los ministerios, ¿no? Entonces, es importante entender que el trabajo que se realiza dentro de las políticas públicas es multisectorial, ¿no? Y eso es la importancia de poder coordinar intersectorialmente, intergubernamentalmente para desarrollar un trabajo en conjunto. Y la política general de gobierno, que es la pieza clave en sí que tenemos, porque tenemos política de gobierno, tenemos políticas de Estado, políticas nacionales y tenemos políticas regionales y los planes. Entonces, en este conjunto de esta escala, nosotros hoy en día en la política general de gobierno, pues tenemos la política que se ha elaborado para el gobierno de Pedro Castillo con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Bien, una vez entendido la importancia de lo que se debe hacer en sí, que te enfocan las políticas públicas, es importante poder ahondar ahora en lo que es la nueva gestión pública, la modernización del Estado. Voy a hablar un poco de la gestión por resultados también y las deficiencias en la gestión pública peruana. Siguiente. Bien, pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí hay un punto muy importante que muchas veces los diferentes servidores públicos, los ciudadanos, vamos a hablar un poco de cuál es el rol que cumplen los ciudadanos en el tema del trabajo de la parte de la administración pública. Pero en este punto acerca de la reforma y modernización del Estado, la reforma del Estado es una parte política. ¿Qué quiere decir? Son los procesos y cambios sustanciales de la organización y redistribución del poder político. Aquí hablamos de las estructuras y del funcionamiento para mejorar el desempeño del aparato gubernamental, es decir, de los diferentes niveles de gobierno, desde los ministerios, desde los gobiernos regionales y desde los gobiernos locales. Un claro ejemplo de reforma, por ejemplo, es la política de la descentralización. Esa es una reforma que con diferentes limitaciones que ha ido teniendo, se ha ido brindando las diferentes funciones que deben tener, por ejemplo, los gobiernos locales para poder articularse con los sistemas administrativos. Esta es la parte de la reforma que es muy diferente a la modernización de la gestión pública. La modernización de la gestión pública tiene que ver con la parte administrativa. Entonces, en la parte administrativa, si ya antes mencionábamos el trabajo de las políticas públicas. Las políticas públicas son lo que se debe hacer. En el caso de la gestión pública es la parte operativa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a dinamizar las diferentes acciones que tienes dentro de tu gobierno local para poder operativizar la política pública? En este caso, la modernización de la gestión pública es un proceso que se complementa en la reforma del Estado, ¿no? De la que hemos visto, por ejemplo, y que busca de manera prioritaria y para mejorar y agilizar los procesos administrativos al interior del aparato del Estado. Por ejemplo, aquí nosotros, dentro de la parte administrativa, tenemos 11 sistemas administrativos,
¿no? De estos 11 sistemas administrativos que tenemos, también tenemos sistemas funcionales. Y en el tema de los sistemas funcionales están las políticas públicas. Pero los sistemas administrativos son los que nos ayudan a operativizar el trabajo que tienen que hacer las entidades. Vamos por la otra diapositiva. A lo largo de décadas, se han generado diferentes paradigmas y cambios para poder llegar a una modernización. Por ejemplo, nosotros antes teníamos, les hablo del año 1916, con Fayol, ¿no? Con Luther, con Gulick, con diferentes actores como por ejemplo Max Weber, que han trabajado dentro de la administración pública clásica, y dentro de estos sobresalió, por ejemplo, Max Weber con la teoría burocrática, ¿no? Y menciono este punto importante porque dentro de la teoría burocrática, que era una teoría que se trabajaba en parte a la estructura interna dentro de las entidades, es decir, cómo operativizamos de manera meritocrática en base al desempeño y los cargos públicos que se tienen, y tomamos en cuenta todo esto para poder dinamizar de manera más efectiva el trabajo de las entidades públicas. Entonces, por eso burocracia viene de buro. Buro significa escritorio y cracia significa democracia. Cómo trabajamos desde los escritorios, ¿no? Hoy en día no podríamos hablar de un modelo burocrático para poder atender los diferentes problemas que nos aquejan día a día. El modelo weberiano, el modelo burocrático, en su tiempo, en el 1930, cuando Max Weber toma en cuenta los diferentes criterios y direcciones que deberían tener las entidades, pues sobresalió y sirvió para ese momento. Pero en un momento actual como ahora no podríamos hablar de este modelo. En base a ese modelo hemos pasado por otro paradigma, que estaríamos hablando aquí del modelo gerencial y de la nueva gestión pública. Fíjense que en este punto se viene desde el 1970, ¿no? Donde hemos tenido un trabajo en conjunto, para poder realizar, por ejemplo, el trabajo gerencial. Dentro de las entidades públicas, que nosotros hoy en día realizamos diferentes modelos y gestiones. Por ejemplo, aquí tenemos la gestión por resultados, la gestión por procesos, el enfoque de la mejora continua para poder agilizar el trabajo de los diferentes sistemas administrativos. Todo esto ha sido tomado de la parte privada. En el caso de la parte privada, nosotros hemos tomado estos modelos gerenciales para poder desarrollar un trabajo en base ya al involucramiento del componente humano. Si en el trabajo del modelo burocrático lo que se hacía era un trabajo mecanizado, es decir, al ser humano ocupaba el último lugar, era un insumo prácticamente para poder trabajar dentro de las entidades. En el caso de la nueva gestión pública, damos valor al componente humano y sabemos que la potencialidad y la competitividad de una persona debe ser puesta en valor y tomada en cuenta para desarrollar un trabajo idóneo. En base a eso es que la nueva gestión pública toma los diferentes enfoques que existen para las empresas privadas y lo adaptamos para poder desarrollar un trabajo más eficiente, que se priorice el trabajo y va enfocado a los diferentes resultados que hoy en día queremos lograr. En este punto, pues, hemos llegado a un enfoque de la nueva gobernanza y valor público. Hoy las diferentes entidades del Estado peruano se trabajan en base a la gobernanza, en saber escuchar y en articularte con el ciudadano para poder escuchar la problemática y poder generar valor público. Moon, que es un estratega, tiene un libro de planeamiento estratégico importantísimo que nos habla acerca de la relación de la gestión por procesos y la importancia de tomar el valor público. El valor público es importante porque le
tomar en cuenta el servicio, los servicios que le ofrecemos a los ciudadanos no deben ser solamente brindados en cualquier forma, sino deben generar confianza, deben generar resultados óptimos para poder brindar un servicio de calidad. Entonces, con los enfoques que hoy en día tenemos, los nuevos los candidatos que hoy tenemos y nuestros futuros alcaldes, pues deben trabajar en base a un modelo de gobernanza, generando valor público dentro de los diferentes servicios que se brinden al ciudadano. Entonces, ¿es primordial eso? Sí, es prioritario y es necesario, porque en base a eso debemos trabajar, debemos eliminar trabas burocráticas, debemos ser más eficientes y debemos ser idóneos en la simplificación administrativa. En base a eso, pues existen estos 3 modelos en diferente línea de tiempo. Muchos de ustedes que conocen sus gobiernos locales, queda la pregunta, ¿en qué modelo cree que se encuentran sus municipalidades? ¿No? Y de acuerdo a eso, evaluemos cuánto hemos avanzado en poner en práctica nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, la nueva gestión pública tiene una serie de cambios, de estructuras y de procesos dentro de la organización del sector público, con el objetivo de que funcione mejor en algún sentido. ¿Qué queremos decir en este punto? Por ejemplo, en la nueva gestión pública no solamente hablamos de trabajar en base a brindar asistencia dentro de las entidades, en los órganos en línea, de brindar un servicio, ¿no? Hoy en día hablamos de que nuestros procesos que tenemos en nuestra entidad deben estar estandarizados. Entonces, tener procesos estandarizados dentro de las entidades nos ayuda a trabajar con un mejor enfoque para el ciudadano. Es decir, ¿cómo es que el ciudadano que no entiende de gestión por procesos puede ver puesto en práctica la gestión pública? Obviamente, por ejemplo, alguien que se va a una municipalidad a realizar, por ejemplo, un procedimiento administrativo que tiene que ver, por ejemplo, con una licencia de funcionamiento. ¿Qué es lo que espera el ciudadano? El ciudadano lo que espera es que desde que salió de su casa a las 8 de la mañana, llegó a la municipalidad, no demore más de 15 a 20 minutos en ser atendido, a lo máximo ya 1 hora en hacer todo su trámite. Pero en muchas de las entidades que nosotros hoy en día tenemos, nos demoramos 2, 3 a 4 horas e incluso nos pasamos largas colas esperando en las afueras de las entidades para ser atendidos. Y esta insatisfacción en cuanto a la atención, no solamente lo vemos externamente. ¿Qué está pasando dentro de las entidades? Muchas veces tenemos equipos, por ejemplo, computadoras, software que no nos ayudan, internet que es muy lento, el lugar donde trabajamos tampoco tiene las mejores condiciones. Y en base a eso le sumamos que el componente o el recurso humano no está capacitado para el cargo que hoy en día ostenta. Y para por ejemplo, si lleva 3 a 4 años ocupando un cargo público, pero que no tiene talla para poder abordarlo y dejar de seguir trabajando como siempre. Entonces, dentro de la nueva gestión pública hablamos de quitar ese paradigma de trabajar como siempre lo he hecho. Aquí en la gestión pública tenemos el enfoque de trabajar con innovación, dejar los aprendizajes que, si bien es cierto, nos sirvieron, pero debemos ir mejorando. Y cómo estas mejoras que se van a tomar en cuenta con los enfoques, con las capacitaciones que nos van brindando, lo ponemos en práctica dentro de nuestras entidades. Entonces, es importante que la dinamicidad que se pueda dar dentro de la parte interna de las entidades pueda poner en valor lo que el ciudadano espera de cada una de los servicios que se le brindan.
Otro punto que nos habla Aguilar Villanueva, por ejemplo, este mexicano, nos hablaba de que el cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos y operativos del gobierno, por sus propósitos, modos y resultados, se orienta hacia formas postburocráticas de organización y dirección y operación. Para poder contextualizarlo más en un gobierno local. Por ejemplo, miren, Aguilar Villanueva, pues en su libro Gobernanza y Gestión Pública del año, creo que es el año 2006 que nos hablaba, en este punto que él toma en cuenta la importancia de tener estructuras organizacionales que sean acordes a la realidad del territorio. ¿Qué quiere decir las estructuras organizacionales? Por ejemplo, ¿qué estructuras organizacionales conocemos? Los organigramas, los reglamentos de organización y funciones dentro de las entidades. Estos ROF, dentro de la normativa del marco del Estado peruano, cada vez han ido actualizándose. Y en esas actualizaciones que se han dado, bueno, hay actualizaciones 2018, 2020 para poder adaptarse. Sin embargo, cuando ingresamos a las páginas web o vamos de forma presencial dentro de las municipalidades, nos damos cuenta que seguimos trabajando con organigramas, documentos de gestión del año 2007, 2012, 2014. Si nosotros tenemos en cuenta este tipo de acciones que dejamos de lado la parte organizacional de la entidad, ¿cómo podemos pedir que nuestro recurso humano pueda ser innovador? Entonces aquí, esas dos esferas que se mencionaban en el rol del Estado, de la parte política y de la parte administrativa, tienen mucho que ver. Es importante que estos dos estén articulados. Si bien es cierto, muchas de nuestras autoridades que vendrán en el 2023 desconocen de la gestión pública. Eso es un punto prioritario. No hay el tema de la profesionalización. Ok, pero es importante tomar en cuenta que en el trabajo que se va a desarrollar, la parte administrativa sí conozca de la gestión pública y tome en cuenta el marco normativo con el que hoy estamos trabajando y los lineamientos y cómo se puede innovar para desarrollar mejores acciones para nuestros territorios. Entonces, para hacerlo nuestro, estas dos esferas deben estar muy vinculadas y no podemos colocar dentro de los cargos de confianza, dentro de las diferentes unidades orgánicas a cualquier persona. Las personas que deben ocupar estos cargos, al menos en los cargos de confianza, donde tenemos un poquito más de presupuesto que podemos manejarlo, deben tener especialización y deben tener ética pública, tan necesaria, importante ante los diferentes casos de corrupción que estamos viviendo. Por eso es que todo trabajo que se realiza dentro de las entidades debe ser monitoreado y debe ser evaluado. Si solamente se trabaja de forma activa, activista, sacando documentación del día a día, perdemos la orientación de los objetivos institucionales que tenemos. Es crucial poder dejar de lado la parte burocrática y empezar a ver una parte de gobernanza. Es decir, que trabajamos no solamente para una entidad que se mira hacia sí misma, sino para una entidad que mira hacia el ciudadano y es la razón de ser por su gestión lo que va a desarrollar. Siguiente, por favor. En base a eso, la nueva gestión pública pasa de un modelo burocrático weberiano a uno nuevo, a un modelo de gerenciamiento público que se orienta a ser más ágil y flexible, es decir, al tema organizacional. En las entidades lo que vemos, por ejemplo, es yo tengo un jefe, yo tengo un gerente y pertenezco en una escala jerárquica, lo cual dentro de la parte organizacional eso es importante, pero no por eso dentro de las entidades yo realizo mi trabajo y gano una remuneración y ahí queda. No coordino, no paso informes, no paso la base de la información para gestionar internamente y que los procesos salgan más rápido.
Entonces, cuando trabajamos de una forma tan funcional y no producimos de forma organizativa, es decir, de un trabajo organizacional, un trabajo horizontal, perdemos el rumbo y perdemos el horizonte de los objetivos estratégicos que se han trazado. Entonces, el trabajo que se realiza dentro de las entidades no solamente es que los servidores públicos trabajan para mensualmente cumplir y ganar un honorario. Si quieres trabajar así, pues en entidad pública, creo que el paradigma antiguo de servirte a ti mismo no sirve. Aquí es la administración, es administraré, viene del griego administraré, que es servir para algo, servir para alguien. En este caso, es servir para el ciudadano. Entonces, aquí en este punto es importante desarrollar nuestro trabajo de forma coordinada y proactiva para poder tener mejores resultados. Otro punto es la red de relaciones más democráticas entre la prestación de servicios y los ciudadanos. Al ciudadano un poco le importa cómo realices el proceso, cuánto te vas a demorar. Al ciudadano no le importan las trabas internas que tú puedes tener. El ciudadano lo que solicita es que, como te han elegido y como has sido ya representante de este territorio, puedas cumplir con tus promesas electorales y más aún las que tienen que ver con la carencia de servicios. Eso es el punto en el que va el ciudadano. Y el ciudadano lo que pide es que tú hagas tu trabajo, para lo cual has sido contratado y para lo cual eres representante legítimamente. En base a ello, es que se viene el enfoque de la gobernanza, donde el ciudadano hoy en día te pide un servicio y con la gestión pública se debe ver la forma como que se va a trabajar de manera organizacional. Muchos de los candidatos que quizás hoy nos acompañen dirán, bueno, pero el presupuesto que se reciben es muy limitado. No nos va a alcanzar para realizar todos los problemas que tienen con temas de limpieza pública, de debilidades en cuanto a la carencia de equipamiento, de mobiliarios que no tenemos. Ok, esas son las debilidades que enfrentamos y por eso es que si nos presentamos a las elecciones es porque tenemos que tener orientación de lo que queremos hacer. El presupuesto lo decide el Congreso de la República y de acuerdo a eso se aprueba y el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los diferentes programas que se tienen se van implementando, ¿no? Pero sin embargo, la Ley Orgánica de Municipalidades, por ejemplo, se menciona, las gestiones no solamente deben brindar los servicios públicos, sino también deben garantizar los servicios y desarrollar el dinamismo económico del territorio. Y si se piensa que dentro de la gestión que se va a realizar en 4 años es solamente para depender del presupuesto que nos da el Estado, pues poco o nada vamos a hacer y seguiremos siendo uno de los gobiernos tendenciales que hemos ido teniendo y los problemas con los diferentes indicadores que tenemos seguirán siendo los mismos y en algunos casos seguirán creciendo. Seguiremos teniendo más problemas de limpieza pública, temas de contaminación, temas de anemia, desnutrición, seguirán siendo los mismos problemas. Lo que se tiene que hacer aquí es gestionar, es gestión. Entonces, la gestión no solamente es de lo que vas a recibir, sino qué proyectos público-privados vas a realizar, qué puertas vas a tener que tocar, cuál es tu agenda en cuanto a tu planificación que has desarrollado para poder tener el horizonte de los problemas prioritarios que tiene tu territorio. Entonces, es aquí la importancia de las políticas públicas. Las políticas públicas no solamente son para mencionarlas, las políticas públicas son para articular y para implementarlas. Y se implementan y se ponen en la agenda pública para que la autoridad empiece a gestionar y la parte gerencial empiece a operativizar el trabajo y no cargarse de más, sino poder hacerlo de manera más rápida. Pero para ello hay diferentes obstáculos que hay que ir eliminando, ¿no? Y dentro de uno de esos es romper paradigmas.
de que yo trabajo y hago lo mismo, ¿no? Yo hago lo mismo porque obviamente ya conozco mi trabajo, sí, pero deberías seguir capacitándote para saber cómo haces tu trabajo más efectivo, más eficiente y más productivo. El gobierno no puede ser una empresa, pero sí puede tomarse más empresarial. Esto es del CLAC que se tomó del año 98. Y qué importante es, si estamos tomando, dentro de la gestión pública se toman diferentes enfoques de la gestión privada. No necesariamente necesitamos ser una empresa privada, pero sí necesitamos, así como las empresas privadas ponen en primer lugar al cliente, porque si en el cliente se va a otra empresa, prácticamente van reduciendo y sus ganancias van siendo cada vez menores, ¿no? Entonces dependen del cliente. En el caso del sector privado, el cliente pasa a ser el ciudadano, ¿no? Y el ciudadano debe ser puesto en la parte de la cima de la pirámide porque es a lo que tú vas a beneficiar y por lo que vas a trabajar de forma idónea. Entonces, esa es la importancia de poder dar efectividad a nuestras políticas públicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las características de la gestión pública, por ejemplo, la profesionalización de la alta burocracia, ¿no? Es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que dentro del modelo beberiano hemos tenido el tema de la burocracia, pero que se ha trabajado en base a la meritocracia. Hoy en día servir, que es quien tiene a cargo el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, pues pueda desarrollar diferentes competencias para poder ir mejorando las capacidades, que si bien es cierto en los gobiernos locales el tránsito a servir va a ser más lento y es difícil por el tipo de remuneración que estos reciben, pero que se tienen que ver diferentes alternativas para poder mejorar migrar hacia este servicio, ¿no? Transparencia y administradores responsabilizados democráticamente ante la sociedad. Entonces, es idóneo poder desarrollar un trabajo transparente. Fíjense ustedes, si ustedes pueden ingresar en algún momento a las páginas web de las municipalidades, por ejemplo, realizaba estas visitas web a las municipalidades de Pacora, Pátapo, Pucallá, entre otras municipalidades se ingresaba y muchas de ellas no tienen página web. Solamente a través de la PCM se puede ver algunos puntos como el organigrama, contactos, ¿no? Algo puntual. Pero hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia que nos ha chocado tanto y que hemos visto limitados los recursos económicos y poder realizar los diferentes procedimientos y servicios que te brinda la municipalidad, una de las opciones era a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, cuán indispensable es que las entidades puedan tomar en cuenta poder mejorar sus plataformas digitales. Es indispensable. Las municipalidades hoy en día tienen obligatoriamente que tener sus portales de transparencia estándar, pero que sin embargo muchas de ellas ni siquiera página web tienen. Entonces, esa es una de las grandes debilidades que nosotros tenemos. La pandemia, si bien es cierto, ha forzado a las diferentes entidades como los gobiernos locales a poder adaptar a la modernidad y a poder utilizar estas plataformas digitales. Algunas de ellas, teniendo internet, teniendo condiciones en la zona urbana, no lo han hecho. Entonces, sería importante saber por qué no lo hicieron, ¿no? ¿Cuál es la debilidad que se tiene para que en más de 4 años no se haya podido priorizar poder tomar en cuenta una plataforma digital para poder brindar mayor acceso a la información al ciudadano? Si bien es cierto, algunas entidades tienen redes sociales, pero la parte formal de poder tener toda tu documentación que puedas brindar al ciudadano es a través de tus plataformas web. Entonces, eso es una de las debilidades que tenemos. Otro punto, solamente para no ir mucho en esta temática, voy a tomar el punto de
desconcentración organizacional de las actividades exclusivas del gobierno nacional. Con este punto, pues, al igual que con los demás, el tema de la descentralización. La descentralización no solamente es crear más distritos. Una de las partes de la descentralización ha sido brindarles funciones a las diferentes entidades. Pero cuando se ha realizado este trabajo se olvidó de algo tan importante. Te brindo más funciones para que desarrolles y te brindo autonomía financiera, administrativa, pero no te brindo presupuesto. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer de mi gestión algo más eficiente si el presupuesto queda de lado y eso es reducido, pero tienes más funciones? ¿No? Entonces, esa desigualdad hoy en día se ve claramente en que el trabajo que realizan los gobiernos locales tiene muchas deficiencias, tiene carencias y repercute en el ciudadano. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de los ministerios es donde puede verse mayor claridad de que el tema remunerativo es muy diferente en el tema de los cargos públicos que se manejan a nivel de gobiernos locales o gobiernos regionales. La desigualdad es tremenda, ¿no? Y esto pues se ve en el presupuesto que muchos de estos reciben. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de continuar. No sé si tienen algunas preguntas. Isabela, no sé si me ayudas en esta parte, por favor. Pueden realizar sus preguntas vía chat o también pueden abrir su micrófono. Bien, al parecer todo está claro y podría continuar, doctora Miriam. Ok, bien, muchas gracias. Dentro del tema de la gestión pública, nosotros tenemos aquí la gestión para resultados. La gestión para resultados viene a ser un enfoque que se trabaja desde el año 2007 con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, en Estados Unidos, donde fue que se desarrolló más, pues esto ya tiene larga data, que está desde el 1975, ¿no? Que se viene desarrollando todo un trabajo. Entonces, sin embargo, en el Perú, desde el 2007, trabajamos la gestión por resultados y el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha venido desarrollando a través de los diferentes programas presupuestales y otras modalidades en cuanto a las políticas públicas puedan ir ejecutándose, ¿no? Por ejemplo, en la Carta Iberoamericana de la Calidad, que fue aprobada por el CLAC en el año 2008, se vio un punto importante que era la vocación de los estados en tener una administración que esté orientada al ciudadano y apoyar una gestión pública orientada a sus resultados. En este punto es importante mencionar que la gestión por resultados es uno de los pilares de la modernización del Estado, ¿no? Nosotros tenemos una política de la modernización del Estado que está desde el año 2003, fue elaborada ya, todos sus procesos de modernización se han ido realizando y en el 2018 se elabora esta política, se aprueba y ha tenido, un plazo hasta el año 2021, es decir, esta política ya venció y actualmente la presidencia del Consejo de Ministros pues está actualizando la política hacia el año 2030. Bueno, dentro de este pilar, que es el segundo pilar dentro de la modernización del Estado, se trabaja en un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada en sus procesos de crear valor público. Entonces, si se dan cuenta, la gestión pública hoy en día no solamente trata
de generar servicios y de brindar servicios hacia los ciudadanos, sino que toma el plus del valor público para poder brindar resultados. Es decir, yo te brindo un proyecto de agua y saneamiento, pero no solamente te estoy brindando el acceso al servicio, sino también te brindo la calidad del servicio. Entonces, cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de valor público. Yo estoy generando confianza dentro del ciudadano por el servicio que le estoy brindando, a fin de optimizar y asegurar una mayor eficiencia y eficacia de su desempeño y lograr objetivos de gobierno y mejora continua de sus instituciones, ¿no? Entonces, la gestión por resultados es un pilar primordial. No podríamos hablar de gestión por resultados sin antes haber realizado planeamiento. Y el planeamiento es las políticas públicas y la articulación con los planes. Entonces, para poder desarrollar todo un marco de la gestión por resultados, es importante planificar. Como en casa, nosotros, yo sé que muchos de ustedes quizás la planificación no la toman en cuenta, o prácticamente desarrollamos una agenda en la mañana de todo lo que tenemos que hacer. En la mañana hago esto, voy a clase, desarrollo esto, o voy al trabajo, ¿no? Puntualmente hago algunas acciones. Pero muchas veces nos dedicamos a planificar, por ejemplo, de aquí a 3 a 4 meses me quiero ir de viaje, me quiero comprar una computadora, quiero ahorrar para hacer un diplomado, para un curso, entre otros, ¿no? Pero planifico. Y cuando yo planifico, sé que para poder desarrollar una actividad voy a tener que ahorrar, para tener un presupuesto y lograr cumplir con esa actividad. De la misma forma, dentro de las entidades públicas, se tiene que planificar. Las entidades, tanto los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales planifican para poder desarrollar un presupuesto. Pero también es importante mencionar que no todo, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces nos saltamos la planificación y solo presupuestamos. Entonces, cuando presupuestamos nada más, vamos orientando, sí, tenemos prioritario que realizar tales cosas. Y eso lo dice un gerente, que quizás el gerente ni siquiera es del distrito, pertenece a otra zona, y ha priorizado según su perspectiva y conocimiento que tiene, ¿no? Y ha puntualizado los temas en que se debe invertir. Pero sin embargo, para la ciudadanía es importante poder tener en cuenta los problemas públicos o los problemas sociales que están atravesando y que estos puedan ser puestos en agenda y priorizados dentro del presupuesto. Pero cuando no son escuchados, cuando no se realiza una gobernanza, entonces desarrollamos una gestión por resultados sin resultados, porque no hemos tomado en cuenta al ciudadano y solamente se va a invertir en algo que no necesitamos. Eso es importante para poder desarrollar una adecuada gestión. Siguiente, por favor. No, anterior. La siguiente. Ahí. ¿Qué implica la modernización de la gestión pública? Bueno, la modernización de la gestión pública implica un proceso de corte administrativo, porque se centra en mejorar y agilizar los procesos administrativos al interior del aparato del Estado, a fin de cumplir las funciones institucionalmente asignadas. Para lo cual, por ejemplo, una municipalidad, si quiere tener procesos de corte administrativo que sean más eficientes, donde el ciudadano pueda ser atendido de manera rápida, es primordial poder capacitar al recurso humano, pero más primordial también es poder tener procesos desarrollados, entre los cuales se debe tener la gestión por procesos. Muchas de las entidades aquí en Lambayeque no tienen gestión por procesos. Ni siquiera creo que lleguen a 2 las entidades que tengan gestión por procesos. Imagínense, somos 38 gobiernos locales y de esos carecemos de procesos. Otro de los puntos es el texto único de procedimientos administrativos, o también conocido como el TUPA, ¿no?
El TUPA es donde se van a brindar los diferentes procedimientos y el precio que tiene cada uno de estos, con los procesos puntuales que se va a tener que desarrollar cada ciudadano cuando quiera solicitar, ¿no? Información de transparencia, cuando quiera pedir una certificación, una licencia, entre otros. Entonces aquí estos tienen un costo, pero para ello han tenido que ser estos textos únicos, han debido ser actualizados. Sin embargo, hay muchas entidades que no actualizan sus TUPAs. Ello implica en que la municipalidad, en cuanto a recaudación de ingresos, por ejemplo, al tener un TUPA desactualizado, cobras menos y entre otros, le podrías estar brindando mayor beneficio a una empresa privada que hoy día viene construyendo. Prácticamente esa empresa está ganada porque ni siquiera está dando buenos ingresos a las municipalidades por tener un TUPA desactualizado, ¿no? Y en el caso de los ciudadanos, porque los procesos que les siguen pidiendo tienen trabas burocráticas. Entre ellos pueden tener la solicitud de una copia de una DNI, la copia de un voucher, que eso internamente se encargan las municipalidades. Entonces, seguir solicitando ese tipo de documentación son trabas burocráticas, lo que ya se debe erradicar dentro de la administración pública. Si queremos hablar de agilidad y flexibilidad, debemos tener documentos de gestión actualizados. Ese es el primer punto. El segundo, busca que la gestión pública, es decir, de manera en que gestionamos las políticas públicas, se haga de manera eficiente, eficaz y teniendo como prioridad la demanda y expectativas ciudadanas. Por ello es que hay que trabajar en base a políticas públicas y que éstas sean incorporadas dentro de nuestros planes. Por ejemplo, ¿qué tipo de planes maneja una municipalidad? Una municipalidad distrital o provincial maneja su plan de desarrollo concertado, llamado Plan de Desarrollo Local Concertado, maneja su plan estratégico institucional y su plan operativo institucional, su PDC, su PE y su POI, ¿no? Todos estos tres planes son en base al ente rector CEPLAN, quien nos brinda la parte metodológica, el direccionamiento en cuanto a su normatividad. Sin embargo, estos planes, muchas de las municipalidades no lo tienen. Entonces, ¿cómo reconoces un problema público que tiene tu territorio y vas a hacer seguimiento para ver logros esperados hasta ver algún cambio en un determinado tiempo, ¿no? Un resultado que es de forma más de mediano plazo. ¿Cómo realizamos una planificación si no tenemos planes actualizados? Entonces, aquí si queremos hablar de priorizar las demandas y expectativas del ciudadano, debemos actualizar nuestros planes. El tercer punto implica en mejorar los resultados de las políticas en beneficio de la sociedad. Desarrollar procesos de mejora continua en la entrega de los servicios públicos y generación de intervención y generar valor en las intervenciones que realiza el Estado. Es decir, en el trabajo que realizan nuestros servidores públicos, deben hacerlo de la forma inmediata, amable, que se pueda desarrollar un trabajo en conjunto sin perder de lado y teniendo en cuenta que si ocupas un cargo público o eres un servidor, si estás en ese lugar, es para brindar atención al ciudadano. Estos tres puntos son importantes y prioritarios dentro de la modernización del Estado. Tener actualizados tus documentos de gestión, tener actualizada tu planeamiento para poder articularte a tu presupuesto de forma que cumplas con las necesidades y las expectativas del ciudadano. Por eso es importante realizar acciones que tienen que ver acorde a la actualización de la gestión pública. Siempre debemos estar en constante capacitación. Siguiente. Bien, ¿qué implica mejorar la gestión? Una gestión pública, cuando un alcalde llega el primer día, ¿no?, del año 2023 a gobernar, debe saber, importante, que ya llega con una programación multianual de inversiones, es decir, ya llega a trabajar
con diferentes proyectos que se han ido priorizando, perfiles, expedientes de técnicos e ideas, ¿no? Y que si bien es cierto, la gestión que se ha ido y la transferencia en que se ha hecho, no solamente se va a tomar en cuenta lo positivo de la gestión pasada, sino también cargas con el peso de las debilidades, deficiencias que se han tenido, cuentas atrasadas por pagar, entre otras cosas. Pues bien, para mejorar la gestión lo que se debe tener en cuenta es generar valor público, es decir, resultado generado por la acción del Estado y que incremente el bienestar de la población. Este proceso implica una retroalimentación y constante, contar con abundante información que permita generar indicadores de monitoreo y evaluación de los mismos. En el Perú somos muy buenos para poder realizar planes. Realizamos planes para salir del momento, pero muchos de esos planes, como le he mencionado, son copia y pega de otras zonas, de otros territorios, ¿no? No tienen nada que ver con tu territorio. Y otro punto es que cuando elaboramos un plan, puede ser que tu plan sea muy bueno, técnicamente cumple con los lineamientos metodológicos que te solicitan los entes rectores, tu plan urbano incluso, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya te lo entregan, se viene la segunda etapa, que es la implementación. Y es aquí donde fallamos y colocamos los planes simplemente en la mesa, en el escritorio, y ya no los monitoreamos, no sabemos cuáles son los objetivos, cómo estos tienen que pasar a la parte operativa para que se presupueste. La debilidad que tenemos es que terminamos realizando presupuesto cuando tus objetivos y tus actividades están en otro horizonte y tu presupuesto va hacia otro lado. Eso es cuando no se ha tomado en cuenta un relacionamiento o una vinculación entre la planificación y el presupuesto. La debilidad es que no generamos valor público. Es por eso que todos estos tipos de documentos deben ser evaluados y para ello se debe contar con indicadores puntuales para poder realizar toda una operatividad y un seguimiento. Asimismo, se debe desarrollar procesos de mejora continua. ¿Qué significa? Buscar permanentemente los mecanismos a través de los cuales se pueda aumentar la cobertura, mejorar la calidad de servicios o disminuir el tiempo de entrega de los bienes y servicios. El enfoque de la mejora continua es tan importante porque te permite retroalimentar, es decir, te permite ir viendo las fallas y las debilidades que tienes, así sea en proyectos de inversión. Muchas veces nuestros proyectos de inversión en los perfiles, en el expediente técnico, tienen que ir por diferentes observaciones que te van haciendo hasta la aprobación. Y en la ejecución es importante que la entidad realice un adecuado seguimiento a esta ejecución junto con la ciudadanía para que el servicio o el bien que va a ser entregado pues sea idóneo y sea obviamente acorde a lo que el ciudadano requiere. Muchas veces nos entregan obras inconclusas, obras que son reseccionadas por las entidades, pero que en 3, 4 meses o a medio año ya no sirven. Entonces, aquí es importante realizar también un seguimiento. Siguiente. ¿Qué es la gestión pública orientada a resultados? Bueno, si vamos a hablar en el caso de la gestión pública trata siempre de realizar un proceso continuo de mejora. No todo lo que hoy día realizas va a servir para 2 o 3 semanas después. Siempre tienes que realizar un proceso continuo de mejora, porque te va a ayudar a realizar acciones diferentes que te ayudan a responder a expectativas de los ciudadanos. Hoy día decides algo, pero si lo decides en gabinete, muchas de las acciones que tú vas a tener no tienen nada que ver con la realidad, entonces no se ha cumplido con una expectativa ciudadana. Las expectativas ciudadanas no significan de que el ciudadano pide lo que quiere, no, para eso se realizan espacios y audiencias para concertar.
en base a eso es que nosotros priorizamos y decimos cuáles son las acciones prioritarias que va a desarrollar el gobierno para poder realizar todo un proceso continuo de mejora y brindarle al ciudadano lo que necesita. De esa forma implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas. Quiere decir, introducir mecanismos transparentes, eficientes y enfocarse en los procesos que están detrás de las acciones del Estado orientadas a satisfacer a los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si al nivel de los gobiernos locales hoy en día tenemos debilidades en gobiernos regionales, creo que muchos sabemos que a nivel nacional también tenemos este tipo de debilidades, porque muchas de las personas que hoy en día están ocupando cargos de alta dirección, directivos o servidores, no han cumplido con un perfil de puestos y que no se saben hacer bien las cosas. Entonces, si queremos hablar de transparencia y de eficiencia, quienes van a ocupar un cargo público, quienes van a ser parte de los gobiernos, deben tomar en cuenta que la importancia de poder fortalecer nuestras competencias es primordial para poder brindar un buen servicio al ciudadano. El tema de poder realizar mejoras dentro del Estado, primordialmente dentro de la gestión pública, se orienta a que el servidor público y el funcionario que hoy en día tenemos cuente con las capacidades necesarias, no para sí mismo, no para enfocarse en ser mejor profesional. Muy aparte de eso, es enfocarse en cómo lo aprendido va a ayudar a mejorar el Estado peruano. Entonces, parte de eso es lo que necesitamos realizar dentro de nuestro trabajo en las diferentes entidades. Se necesita una permanente retroalimentación, es decir, se debe realizar una evaluación y un monitoreo para identificar las áreas en las cuales se pueden mejorar, ¿no? Dentro de las entidades, en las diferentes unidades orgánicas, muchas veces tenemos personas que desconocen o no tienen conocimiento acerca del cargo que están cumpliendo. Esa es una debilidad, pero mayor debilidad es cuando tampoco te esfuerzas y no tienes la voluntad para capacitarte y poder mejorar dentro de la unidad en la que te encuentras. Entonces, la debilidad no solamente es que no cuentes con las capacidades, sino que no quieras esforzarte. Ese es otro de los puntos que también tenemos con nuestros servidores. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos en el tema de la modernización del Estado peruano, en el marco de la Ley Marco de la Modernización del Estado peruano, ya esta ley, que es la 27658, declara el Estado en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Es decir, establece que el proceso de modernización debe mejorar la eficiencia del aparato estatal, debe estar orientado al servicio de la ciudadanía y debe ser descentralizado, transparente e inclusivo. Para lo cual es importante que en el marco de esta ley se crea la política de modernización del Estado peruano. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Isabela? Bueno, en este punto yo les mencionaba cómo es que el Estado peruano viene modernizándose. Taxativamente, es decir, nosotros tenemos 11 sistemas administrativos. Por ejemplo, tenemos un sistema que es recursos humanos, sistema de la modernización del Estado, el sistema que tiene que ver con el presupuesto, con por ejemplo, la deuda pública, tenemos el sistema administrativo que tiene que ver con la planificación, con tesorería, contabilidad, entre otros, ¿no? Estos sistemas administrativos ayudan que la parte de la gerencia pueda operativizar las diferentes funciones y competencias exclusivas que tienen las entidades. Para este fin, también tenemos los sistemas funcionales. ¿Qué son los sistemas funcionales? Los sistemas funcionales
son las políticas públicas. En cuanto a políticas públicas no tenemos un número, porque son diferentes políticas públicas que se vienen realizando. Pero en cuanto a sistemas administrativos, son 11, de los cuales el ente rector debe desarrollar principalmente instrumentos que incentiven y apoyen los esfuerzos de la modernización de la gestión en todos los organismos públicos y niveles de gobierno. Entonces, aquí es importante que de estos 11 sistemas administrativos que tenemos, cada uno de ellos tiene un ente rector, ¿ok? Estos entes rectores son los que se encargan de ver la parte normativa, la parte de los instrumentos y metodologías para que puedan realizarse y operativizarse en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en los ministerios, organismos públicos. Entonces, estos lineamientos deben orientar los procesos que se deben seguir dentro de las entidades. Debe haber una realización de acciones de coordinación y articulación entre actores de procesos de la modernización de la gestión. Por ejemplo, se debe realizar articulación, si vamos a ver el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto, este sistema administrativo, por ejemplo, el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero si queremos articularnos en cuanto a la planificación, en el tema de planeamiento estratégico, aquí se trabaja en base a CEPLAN. Y estos dos tienen que estar vinculados para saber que lo que se ha planificado se debe presupuestar. En el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, dentro del organigrama de una municipalidad, tenemos las gerencias o las oficinas de planeamiento y presupuesto. Estas oficinas trabajan con estos dos entes rectores, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con CEPLAN, para poder elaborar sus planes y para poder vincularlos al presupuesto. En este sentido, es importante el trabajo que realizan los servidores públicos. Asimismo, la ejecución de programas y acciones de desarrollo de capacidades e incluso la administración de incentivos. En la gestión pública que hoy realiza las diferentes entidades que tenemos, en el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, los gobiernos locales a través del Ministerio de Economía y Finanzas tienen los programas presupuestales y también tienen el plan de incentivos. Es un programa de metas que, de acuerdo al cumplimiento de cada una de estas metas, ellos reciben un presupuesto para ser destinado en las actividades de la meta. Por ejemplo, una meta que hemos tenido fue el tema de, en la pandemia, fue comprar canastas básicas familiares, unas canastas que se les otorgaron a las familias que habían sido focalizadas por ser pobres. ¿Qué tenía que hacer la municipalidad para cumplir esta meta? Bueno, tenía que focalizar a la población que carecía económicamente de un salario básico, ¿no? Habían cláusulas importantes para que puedan ser priorizadas y destinar estas canastas a estas familias. ¿Cuáles es una de las debilidades que tenemos? En la compra de los alimentos para poder armar este tipo de canastas. La debilidad fue que el pedido que habíamos realizado de un tipo de, por ejemplo, de marca en cuanto al insumo, que habías comprado arroz, azúcar, lenteja, atunes, pedías una marca a un elevado precio y cuando tenías que hacer entrega de la canasta, pues eran otro tipo de marcas de menor costo y le entregabas a la población. Entonces, en una época de pandemia esto es imperdonable, ¿no? Porque simplemente hay valor público, como hemos aprendido. ¿Se ha generado valor público? No, se ha aprovechado de ello. Otra de las metas, por ejemplo, que hemos tenido priorizadas dentro del plan de incentivos ha sido el tema de brindar operación y mantenimiento a las juntas de administración de servicios de agua y saneamiento, ¿no? Donde las diferentes municipalidades priorizadas sus HAS, porque así se llaman HAS, a estas organizaciones comunales, tenían que desarrollar capacidades para brindarle asistencia en cuanto al mantenimiento de los sistemas de agua, ¿no? Cumpliendo la meta,
esta municipalidad de capacitar a sus HAS y poder brindarles el mantenimiento para que los operadores de las comunidades o de los sectores puedan realizar este trabajo, pues ganaban la meta. Entonces, al ganar una meta, esta municipalidad cumplía y tenía 7 metas aparte, muy aparte de las de agua y saneamiento. Tenía otra de limpieza pública o residuos sólidos, de mercados. Si cumplía todas las metas, la municipalidad, aparte de recibir el presupuesto por cada meta, recibía un incentivo, un bono adicional. Entonces, este bono adicional lo podía destinar para desarrollar otro tipo de acciones, ¿no? Era importante, sí, porque dentro de un territorio siempre carecemos de presupuesto y lo ideal es tener presupuesto para poder destinarlo en diferentes acciones y te ayudes a mejorar las condiciones de habitabilidad del territorio. Pero sin embargo, había municipalidades que no cumplían las metas y tan solo por no cumplir una meta ya no recibías un bono adicional y mucho menos de 5 metas que podrías haber tenido, solo cumplías 2 y perdías 3. Mucho de lo que perdías dentro de tus metas era porque los servidores públicos que tenías no tenían el conocimiento y la capacidad y el tema logístico para poder desarrollar y cumplir la meta. Esta debilidad que es interna se ve repercutida en el trabajo que realiza para el ciudadano. Si tú te das cuenta, si hablamos de flexibilidad, de eficiencia y eficacia, si dentro de la parte interna administrativa no cumples, ¿quién es el afectado? ¿Solamente el servidor público? No, quien se afecta es el ciudadano, porque por carecer de logística, de capacidad, ¿no?, de competencias dentro de tu entidad, has perdido un presupuesto para poder destinarlo a diferentes acciones que hoy en día se tienen que realizar dentro de tu gobierno local. Entonces, para ello es importante hacer una planificación y saber que las acciones que vas a desarrollar no solamente es para ganar un presupuesto, es para destinarlo a los ciudadanos y poder mejorar esas condiciones. Eso es trabajar en base a gobernanza. Siguiente, por favor. Bueno, en sí, nosotros en la gestión pública tenemos 8 deficiencias que fueron, de alguna manera, las causas para que se puedan realizar la política de la modernización del Estado peruano. Por ejemplo, una de las principales causas, que ya lo hemos ido viendo a través de los ejemplos, que hemos tenido un inadecuado diseño organizacional, es decir, muchos de los reglamentos de organización y funciones que tienen las entidades se encuentran desactualizados, no cumplen con la nueva normativa y por tanto vas al gobierno local y este gobierno local, tiene 5 unidades orgánicas, pero dentro de su ROF tiene solo 2. O sea, lo que dice el documento no se refleja en la realidad. Y esto pasa pues porque dentro de la parte organizacional no se ha previsto actualizar. Esta debilidad puede ser un problema dentro de la gestión pública, claro que sí, porque no tener una organización interna no te permite realizar adecuados servicios y cumplimiento de las funciones que tienes como funciones sustantivas que tienes como entidad. Una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Muchas de las entidades que hoy en día tenemos, sus planes, sus documentos que realizan, no tienen vinculación y orientación con las provincias, con el gobierno regional, ¿no? Están desarticuladas y más aún que no gestionamos y no articulamos esfuerzos en las debilidades que existen. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando muchas de las carencias que tiene un gobierno local pueden ser gestionadas con diferentes organismos, pero cuando no existe una articulación, esta debilidad se ve reflejada en lo que tiene la demanda de la ciudadanía y es insatisfecha. Dificultad para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos,
las municipalidades deben tener planes de largo, mediano y corto plazo, pero muchos de estos planes son copiados o son desactualizados, lo que no te permite realizar un adecuado presupuesto. Por eso es que cuando nosotros tenemos dentro de las municipalidades la ejecución presupuestal, muchas veces tenemos una ejecución presupuestal al 45, 60%, ¿no? Algunos hasta el 30% llegan. Y de lo que has ejecutado, pues no tiene nada que ver con los objetivos estratégicos que tenías en tu planificación. Es decir, totalmente desalineado. Inadecuadas políticas y gestión de recursos humanos. Si la política que viene manejando el alcalde no tiene un horizonte de lo que se debe realizar, las competencias que tú vas a pedir a tu recurso humano muchas veces se carecen tanto de la parte académica como de la parte de la experiencia. Por eso es importante que si se llega a ocupar un cargo, pues no dar por sentado que la experiencia que has tenido en una u otra entidad deba quedar en ese punto, sino que debas seguir capacitándote y potencializando tus capacidades, ¿no? En este sentido también tenemos la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y conocimiento. Muchas de las entidades, lo mencioné en algunos ejemplos, sus páginas web no te ofrecen información de la agenda pública que tiene el alcalde, de la agenda que va a realizar semanalmente, tampoco tenemos información. No tenemos información de los documentos de gestión, de un TUPA, para que la gente pueda saber de manera más dinámica cuáles son los requisitos que tiene que tener para cualquier procedimiento que quiere realizar. No se tienen a la vista. E incluso estas debilidades se ven internamente cuando de una oficina a otra oficina no pasan información por las grandes debilidades en cuanto al trabajo que realiza una persona que es nombrada y una persona que es contratada, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias entre la parte del salario es diferente, muchas veces se dan este tipo de problemas. Problemas internos que terminan repercutiendo en la gestión. Asimismo, tenemos carencia de infraestructura, equipamiento y logística en las entidades. Como lo he mencionado, la pandemia nos ha puesto, ha desnudado las carencias que tenemos dentro de la parte administrativa. Y una de ellas ha sido que no trabajamos en base a la virtualidad y a las plataformas digitales. Hoy en día es crucial e importante que un ciudadano solamente se pueda subir un documento a través del sistema o enviarlo en lo básico por un correo electrónico, y que cuentes con un expediente, y este expediente debe ser monitoreado, ¿no? Dentro de la página web para saber si ya te dieron respuesta, y no ir y venir a la municipalidad perdiendo tiempo solicitando permisos que muchas veces no tienes en el trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de trabas burocráticas deben ir eliminándose en las entidades. Asimismo, se tiene que hacer un seguimiento y una evaluación a los resultados y impactos esperados. Los regidores, que son quienes fiscalizan dentro de los gobiernos locales, son la primera voz para poder hablar con el ciudadano. Entonces, es importante que los resultados que se están teniendo dentro de la gestión puedan ser brindados a la ciudadanía a través de los portales de transparencia, o que a través de las audiencias públicas estos sean conocidos. Hay que gestionar el conocimiento, hay que brindar información. Otro punto es la ineficiencia en los procesos de producción. Cuando no tenemos procesos estandarizados, cuando carecemos de simplificación administrativa, se vuelve engorroso ir y venir a una entidad porque desconocen su trabajo y muchas veces perdemos el tiempo. No solamente pierde el tiempo el servidor público que no sabe qué trabaja y desorienta a otras oficinas porque se articulan, sino también que esto el ciudadano lo ve reflejado día a día porque no se realiza, por ejemplo, un servicio, un bien, por la inoperatividad interna que tienen. Asimismo, tenemos ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. Lo mencionaba. Tienes planificación, pero sin embargo, esta planificación que tienes no está orientada al ciudadano. Entonces, ¿a quiénes te estás dirigiendo?
el desconocimiento en temas de gestión pública se hace más notorio cuando no tienes la llegada a tu población, ¿no? Te vas estos meses que te quedan hasta octubre, que tienes que culminar y comenzar a hacer la transferencia ya de cargo, y de todo lo que estás dejando se ve reflejado en que te vas por la puerta trasera, ¿no? Porque el ciudadano está descontento de la gestión que has realizado. Esas cosas se deben evitar si se trabaja en base a la gobernanza y de ubicarse con puestos idóneos y que te representen y puedas destinar recursos de acuerdo a lo que has planificado. Bien, esas causas, esas 8 causas que nosotros ahorita hemos podido ver puntualmente, tienen un problema que se viene desarrollando en el Estado, que es el bajo desempeño del Estado peruano, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Entonces, debilidades internas que se han reconocido que tienen, repercuten en que cuando estás terminando, a mitad de gestión, has querido ser vacado. Día tras día, en los problemas que se van viendo, la gente no te quiere. Y baja la popularidad, y más aún el trabajo que has realizado por el pésimo desempeño. Entonces, lo ideal sería que una gestión que va a terminar vaya al menos con haber cumplido 3 o 4 puntos importantes y prioritarios para la ciudadanía. Que hayas resuelto eso. Pero para eso tienes que hacerte cargo de la parte interna de las entidades, que muchas veces los problemas internos que tenemos como sindicatos, corrupción, te llevan y te enmarañan en esto y no te dejan ver más allá de lo que el ciudadano quiere. Entonces te enfocas en decir, bueno, es que los problemas que tenemos internos no me ayudan, es que tienes que ser gestor. Entonces, la parte de saber gestionar te ayuda a poder ir viendo qué tipo de alternativas y soluciones puedes ir teniendo. Y para eso debes conocer muy bien tu territorio, conocer muy bien la parte interna y si no lo conoces, pues valerte de especialistas que sí tomen en cuenta la importancia de realizar una adecuada gestión pública. Pasar de una administración que solamente mira sus problemas internos, es decir, que se mira a sí misma, debemos guiarnos por una obtención de resultados para el ciudadano, es decir, mirar hacia afuera, ¿no? Gestar hacia afuera, gestar para el ciudadano, no solamente para los problemas internos que tenemos. Siguiente. Bueno, eso es lo que he ido explicando, ¿no? El planeamiento, cuando no tenemos un eficiente planeamiento que no está articulado al presupuesto, pues las debilidades existen en cada uno de los puntos. E incluso hay algunas experiencias que he tenido, por ejemplo, de alcaldes que alguna vez he asesorado y me han llamado diciéndome, no tenemos el plan de desarrollo concertado en el Ministerio de Vivienda, me lo están solicitando para saber si he priorizado dentro del plan el tema de disminución de brecha en cuanto a agua y saneamiento. Entonces, la pregunta es, ¿de qué año es tu plan? Y muchas veces esos planes son del año 2012, 15, ¿no? Desorientados prácticamente de la parte metodológica, de las brechas, del cierre de brechas que se tiene que tener y de la gestión por resultados. Entonces, uno no hace maravillas. Lo principal fue, alcalde, actualice su plan. No, pero solo es una hojita. Es que no solamente se actualiza una hoja. Tiene que actualizar el plan. Y el alcalde dijo, ya, ok. Terminó solamente actualizando esa hojita y aprobando ese plan, ¿no? Entonces, le volvieron a rechazar. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de los ministerios se sabe que un plan tiene un proceso y tiene un tiempo de duración para que es concertado. Tienes que tener eventos participativos para que lo realices con el ciudadano. Lo volvieron a rechazar porque lo que realizó solamente fue un punto de, por decir así, ¿no? Diplomático, nada más en querer que le actualicen y poder ver un proyecto. O sea, esa debilidad, que si bien es cierto, él necesitaba realizar esta gestión de este proyecto de inversión,
pero por no tener actualizado su documentación, pues se ve claramente los resultados que tenemos, ¿no? Su proyecto fue rechazado y tuvo que actualizar su plan sí o sí obligatoriamente y volver a presentarse. Entonces el tiempo para que pueda realizarlo se cambia ministros, viceministros, entre otros, y demora más. Siguiente, por favor. Bien, puedes seguir pasando, Isabela, ya lo he ido explicando eso ya en las diapositivas. Sí, pásalo hasta llegar a un mapa del Perú. Ahí. Bueno, los 8 puntos que yo les he mencionado, donde existe una carencia, insatisfacción del ciudadano porque no se han logrado las acciones, pues justamente lo que se enfoca la modernidad del Estado con la gestión pública es buscar un Estado moderno, un Estado que no solamente piensa en los problemas internos que tiene, sino que oriente al ciudadano, es decir, una gestión pública en que los funcionarios públicos calificados y motivados se preocupen por entender y por responder las necesidades de los ciudadanos. Ser eficientes, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia dentro de la gestión pública, hablamos de utilizar racionalmente los recursos, buscando proveer al ciudadano en lo que necesita y con el menor costo posible, es decir, tener alternativas que te brinden tener adecuados recursos sin perder en cuenta los objetivos que estás buscando, sin perder en cuenta la calidad del servicio. También se busca inclusivo, es decir, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, ¿no? Ser abierto, un Estado transparente, un Estado que brinde al ciudadano accesibilidad en cuanto a las diferentes audiencias, cabildos, rendiciones de cuentas que se realicen para la ciudadanía. Integridad pública y rendir cuentas con desempeño. Muchas de nuestras autoridades hoy en día tienen obligatoriamente que realizar sus audiencias públicas. ¿Cuántos de los alcaldes que ustedes pertenecen en sus distritos han rendido cuentas, ¿no? Sea presencial o virtualmente. Somos un Estado unitario y descentralizado. Debemos satisfacer las necesidades de la población de manera integral, quiere decir adecuándonos a la heterogeneidad de las mismas. A todos nuestros gobiernos locales llegar hacia cada uno de ellos y brindar los servicios de acuerdo a su jurisdicción. Bien, siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, nosotros tenemos dentro del Estado moderno, con las debilidades que se les ha mostrado, lo que se quiere hacer en la parte operativa, cómo se debe hacer, se debe tener políticas públicas, planes estratégicos y operativos actualizados de acuerdo a la normativa. Ese es el primer pilar de la modernización del Estado. El segundo pilar, les mencionaba, no podemos presupuestar sin planificar. Debemos tener presupuesto para resultados. ¿De dónde salen los resultados? De la planificación. ¿Dónde vas a lograrlo? Cumpliéndolo con lo que has orientado y has priorizado. Y el tercer punto, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Si quiero realizar adecuados objetivos, cierre de brechas dentro de mi territorio, agua, saneamiento, alcantarillado, ¿no? Lo que es anemia, desnutrición, el agua con arsénico, poder priorizar los problemas que tengo económicos en agricultura, en ganadería. En la parte interna, primero tengo que ver cómo estoy. Es como una casa, ¿no? Mi casa está desarreglada, no hay limpieza dentro, no hay orden dentro de donde vivo, todo está, no es armónico el lugar. Lo mismo pasa dentro de las municipalidades. Tienes que tener ordenado tus procesos, tienes que tener menos trabas burocráticas, simplificar tu trabajo interno para brindar efectividad al ciudadano, para que en menor tiempo se realicen los trámites. Y sobre todo, organizar, tener un organigrama y una parte organizacional, así como está tu documento, que se refleje en tu realidad. Eso es prioritario para que puedas reflejar que obviamente eres un gobierno que va con la gestión pública y que lo que buscas es orientar al ciudadano el bienestar. Entonces tienes que mejorar la parte interna. Ese es el tercer pilar importante. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático.
Servir lentamente ha podido ir haciendo diferentes trabajos para poder desarrollar el tema de la competitividad y del fortalecimiento de competencias dentro de los servidores públicos. Sin embargo, en los gobiernos locales, como les he mencionado, es un poco más difícil, pero sin embargo los servidores públicos, si quieren seguir ascendiendo, si quieren mejorar dentro de sus municipalidades o ir a otras entidades públicas, pues tienen que mejorar sus competencias. Y el quinto pilar, pero el menos utilizado aquí, es el sistema de la información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Debemos aperturar a brindar información interna, a que nuestros planes sean monitoreados y nuestras políticas también, a evaluarlas. La importancia de poder realizar este trabajo con estos 5 pilares que son prioritarios, tienen 3 ejes transversales. Para poder trabajar de manera efectiva y de manera idónea, tengo que estar en base a un gobierno electrónico, ¿no? Debo trabajar en base a las TICs. Un gobierno abierto, en base a la transparencia. Brindar información a los ciudadanos, transparencia pública. Articulación interinstitucional. Lo que realizo no solamente es para la parte de la municipalidad, tengo que articularme a nivel distritales, ¿no? La parte distrital como mancomunidad si existe, a nivel de provincia, regional y con diferentes entidades para poder realizar un adecuado trabajo en la gestión pública. Finalmente, esto es una gestión del cambio. El cambio que se quiere dentro de las entidades es romper paradigmas, ¿no? Quitarnos de la idea que seguimos, como les mencionaba, ¿no? Con Weber en el 1930, ya no estamos en ese contexto, ya no sirven esos modelos, ya no debemos seguir teniendo debilidades en el trabajo y seguir pensando que todo es mecanizado y dejamos de lado el componente humano. Al contrario, ahora, hoy en día la gente dice, somos burócratas. ¿Qué quiere decir? Eres gente de sillón nada más. No, ahora lo que queremos es que el servidor público pueda capacitarse y pueda poner todos sus conocimientos para brindar un mejor servicio. Y en ese es el resultado que se debe hacer para tener un Estado moderno, que es lo que hoy en día queremos conseguir. Finalmente, a todos los participantes que están, mencionarles que cada uno de estos puntos es una especialización dentro de la gestión pública. Cada uno, desde las políticas públicas, merece todo una amplitud de trabajo por realizar. Pero sin embargo, muchos de ustedes seguro son servidores públicos, algunos quieren conocer otros candidatos a las alcaldías. Es importante que esta parte que lo hemos visto, veamos cómo se puede reflejar para poder garantizar mejor servicio al ciudadano, ¿no? No podemos solamente dejarlo en papel y en conocimiento, es indispensable poder ponerlo en práctica. La importancia de trabajar en base a la gestión pública nos hace hacer mejores servidores, mejores ciudadanos y obviamente no dejar de lado la ética pública. El Perú no necesita solamente de profesionales con altos grados académicos, sino necesita de la parte pública, de la parte en que el ciudadano reconoce los valores que ha traído desde la parte de casa, inculcados en la parte académica, para poder desarrollarlos y ponerlos en valor en las entidades públicas. Necesitamos más gente eficiente y con ética para poder poner en marcha un Estado moderno. Un Estado moderno no se puede hacer en base a la corrupción. La corrupción simplemente es la manzana podrida. Entonces, no podemos nosotros seguir siendo más de lo mismo. Si queremos trazar objetivos, debemos tener gente que aporte y que pueda ayudarnos a enrumbar el Perú que todos necesitamos.